Mi nombre es Javier Robas y quiero darte la bienvenida a Creadores de Prosperidad, el podcast. En Creadores de Prosperidad unimos mente y corazón, cielo y tierra, espiritualidad y prosperidad, paz interior y progreso. Somos mentes creadoras de prosperidad y no nos conformamos con menos. Empezamos. Hola, ¿cómo estás, creador de prosperidad, creadora de prosperidad? Bienvenidos, bienvenidas al capítulo 3 del podcast. 3 maneras de trascender el ego. Muchísimas gracias por vuestros comentarios en los anteriores podcasts. Muchísimas gracias por vuestras descargas, por compartirlos. También muchísimas gracias a todos los que aún no me conocíais, que estáis preguntando por los libros. Recuerdo que en www.creadoresdeprosperidad.com puedes adquirir los 3 libros de todo el movimiento Creadores de Prosperidad, exprimirlos al máximo y así complementar también con los vídeos y con este podcast. Bueno, vamos al capítulo de hoy. Sabes que para mí es muy importante, en Creadores de Prosperidad decimos de unir cielo y tierra, de unir espiritualidad y prosperidad. Para mí es muy importante el mundo físico, muy importante el mundo físico, muy importante que sepas desenvolverte en el mundo físico, que puedas vivir de una manera cómoda, que no estés peleado con el dinero, que no estés peleada con el progreso, que realmente puedas conectar con tierra y tener tu mejor versión, sacar tu máximo potencial para que se vea manifestado en el mundo físico y en el mundo material. Eso es súper importante. Y también para mí es súper importante la conexión que puedas tener con tu parte más espiritual, con tu esencia, el entendimiento de todo lo que ocurre aquí, de que no somos únicamente nuestra mente, de que no somos únicamente nuestro cuerpo, de que esto no empieza aquí y finaliza aquí, sino que todo es impermanente, que realmente no hay un principio y no hay un final, que sí hay un principio y un final evidentemente en el mundo físico, pero no en el mundo espiritual. Es súper importante y nunca voy a cansar de insistirme en Creadores de Prosperidad que tenemos que unir las dos cosas, que tenemos que unir mente y tenemos que unir espíritu también. Y por eso hoy os quería hablar de un tema que nos puede ayudar, os puede ayudar un poquito más a entender lo que es el ego, lo que es la mente eótica, desde el punto de vista espiritual. No estoy hablando de ser egocéntrico, no estoy hablando de la prepotencia de las personas, no, estamos hablando del ego desde un punto de vista espiritual. ¿Y qué es para mí el ego desde un punto de vista espiritual? Evidentemente que puedes escuchar diferentes maneras de expresarlo, diferentes maneras de entenderlo, incluso diferentes maneras de vivirlo. Tú quédate con lo que realmente resuene contigo. Tenemos que tener en cuenta que en esto no hay una verdad absoluta donde el que lo explica de una manera tiene la razón y el otro que no. Hay diferentes personas explicando el mismo tema desde su propia experiencia y desde su nivel de conciencia en ese momento. Yo algunas veces he dicho una cosa y, bueno, muchas veces, no una, y al cabo de 2 años he dicho otra diferente. ¿Por qué? Porque he evolucionado y porque lo vivo y lo experimento de una manera diferente, ¿no? Así que yo te voy a decir qué es el ego espiritual desde el punto de vista espiritual según Javier Robas del día de hoy. Javier Robas de hace 5 años posiblemente decía otras cosas y Javier Robas dentro de 5 años quizás diga otras. Así que yo entiendo el ego como una construcción de una personalidad física y mental que no tiene, vamos, no es que no tenga, sino que no es la realidad, que no es la verdad. Voy a explicarme un poco más en esto. Yo, por ejemplo, a mí me pusieron el nombre de Javier Robas y tengo un cuerpo físico que mide unos 79, unos 80 y que tiene los ojos de un color y que tiene el cuerpo de una manera y que tiene una serie de creencias y que tiene un cuerpo físico que está compuesto por unos átomos y por una serie de partículas que
tú me puedes mirar a mí y lo puedes interpretar de una manera, es decir, el ego, mi personalidad es como tú me ves o como yo me puedo ver a mí, pero eso no es una realidad. La realidad es que el cuerpo físico de Javier Robas son un montón de células, un montón de átomos, un montón de energía vibrando con una frecuencia que solidifican un cuerpo y que nosotros lo percibimos de esa manera a través de nuestros sentidos, pero esa no es la realidad, es como nosotros la percibimos. Bueno, pues el ego es precisamente esa construcción de esa realidad que nosotros percibimos, que puede ser física o puede ser mental, que no tiene nada que ver con la realidad o con la verdad absoluta. Así que eso sería el ego o la mente egótica. ¿La mente egótica es realmente lo que nosotros somos? No, no somos la mente egótica, somos lo que hay más allá de la mente egótica, que le podemos llamar el ser, le podemos llamar el espíritu, la energía de Dios, la energía divina. Lo que es cierto que en nuestra mente, en nuestra construcción mental, en nuestra mente egótica, hay una serie de pensamientos, hay una serie de creencias, hay una serie de cosas que se han ido construyendo con el paso del tiempo, de nuestra edad, pero también de la cultura, del ego colectivo y de la construcción a través del mundo mental y del mundo emocional. Así que bueno, partiendo de la base, intentando explicar para mí qué es el ego desde el punto de vista espiritual, o sea que sería el ego es aquello que no somos, ¿vale? Sería otra forma diferente de definir el ego. ¿Qué es el ego? Aquello que no somos. Yo no soy un cuerpo físico, yo no soy una mente. Yo soy lo que está más allá de todo eso, la energía. Entonces, ¿qué es para mí trascender el ego? Porque te voy a compartir tres maneras de trascender el ego. El objetivo de este podcast es poder dar un poco más de conciencia a lo que es el ego, ver qué es trascender el ego y darte alguna serie de recomendaciones que yo utilizo. Para mí trascender el ego es no dejarme llevar por esa mentira de creerme que yo soy eso. Eso es trascender el ego, que no es eliminar el ego. Una cosa es eliminar el ego y otra cosa es trascender el ego. Vamos a hablar más adelante de lo que es eliminar el ego, pero trascender el ego sería ponerme yo por encima del ego, es decir, ser capaz de observar, de estar presente y darme cuenta, como estamos razonando ahora, puede ser de una manera a través de la razón o a través de la experiencia, es decir, hay diferentes maneras de trascender el ego. Uno puede llegar en un momento, en una meditación muy profunda o en una meditación o en un canto o en cualquier práctica espiritual muy profunda que pueda trascender el ego desde la experiencia, pero también podemos trascender el ego desde la razón. En el momento que yo estoy poniendo esta luz y esta conciencia en ti y en mí en este momento, donde estamos dándonos cuenta a nivel intelectual que no somos el ego, lo estamos trascendiendo también porque no estamos pegados a él, ¿vale? Eso sería trascender el ego, sería ponerte por encima de él, ponerte desde el papel, si queremos decirlo, desde el observador también. ¿Y para qué nos sirve trascender el ego en este mundo en el que vivimos? Evidentemente para conectar más con lo que realmente somos. Si yo digo no soy esto, quiere decir que soy otra cosa. En el momento que empiezo a barajar la posibilidad de que no soy esto, empiezo a conectar con lo que sí que realmente soy. Es decir, nos hace vivir de una manera más profunda y no de una manera más superficial. El trascender el ego nos hace conectar con esa parte más espiritual que somos nosotros y empezar a entender que no somos únicamente la parte terrenal, lo que vemos en el mundo físico, lo que percibimos en el mundo de la materia. Así que, y todo esto muchas veces yo entiendo que pueda parecer un poco enrevesado, así que bueno, como sabes, tienes el audio que te lo puedes descargar en cualquier momento y escucharlo en cualquier momento que quieras. Quizás en un momento captas una cosa, quizás en otro momento captas otra y quizás en algún momento haces el clic y dices, wow, entendí esto que no lo había entendido antes. Porque estamos hablando, ten en cuenta que estamos hablando de algo muy abstracto que muchas veces no
no es fácil ponerle palabras, no tenemos las suficientes palabras en el diccionario para poder transmitir de una manera real lo que es, porque lo que estoy intentando transmitir no tiene nada que ver con las palabras ni con el mundo de las formas, ¿no? Por eso a veces puede parecer un poco difícil de entender para la mente gótica, así que si en algún momento te parece que es muy enrevesado, justo estamos dando en el clavo porque realmente lo es y para la mente racional a veces cuesta encajarlo todo. Bueno, vamos a esas tres formas que te quiero compartir para trascender el ego. La primera de todas sería que yo la utilizo mucho en no negarlo. Sí, señores, señoras, mentes creadoras, estamos en un mundo físico donde tenemos un cuerpo físico y no podemos negarlo, ni hace falta negarlo, ni sería sano negarlo, donde tenemos una mente ótica y no hace falta negarla, porque eso sería un poco de inmadurez espiritual. Está muy de moda en el mundo espiritual decir, no, yo ya no tengo ego o he trascendido el ego. Vamos a tener ego mientras tengamos mente. El tema es que no nos dejemos poseer por ese ego, que nuestro ego no predomine por encima de nuestra alma o de nuestro espíritu, pero todos tenemos mente gótica, entonces la primera forma para trascenderlo es no negarlo, porque en el momento que yo niego una realidad, no le doy importancia, entonces no puedo trascenderla, simplemente la estoy negando. Y negarlo no es trascenderlo, sino el decir que no a una evidencia que hay en el mundo físico y en el mundo de las formas. Así que primera recomendación, no negarlo. La segunda forma que te recomiendo de trascender el ego es a través de la atención plena. Date cuenta que la mente egótica o el ego está siempre en el pasado o en el futuro. En el momento que traemos nuestros sentidos al presente, empezamos a dejar de llevar nuestra atención al pasado y al futuro, con lo cual deja de predominar nuestra mente egótica y empieza a predominar nuestra esencia, porque lo único que hay en el aquí y en el ahora es el momento presente y es nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia nunca puede estar en el pasado y nunca puede estar en el futuro. Eso es un juego de la mente, de nuestra creación mental. Pero la verdadera esencia está aquí y ahora. Entonces, en el momento que uno empieza a tomar conciencia plena, sea a través, en Creadores de Prosperidad, comparto las meditaciones para conectar con tu felicidad interna, en el área de miembros la tenéis. Cualquier tipo de meditación te ayuda a estar en el momento presente, con lo cual te ayuda a tomar distancia de la mente egótica. Así que una segunda forma sería a través de la presencia, de la atención plena. Como te digo, puede ser a través de la meditación, pero puede ser a través de cualquier otro tipo de práctica que a ti te dé presencia, como puede ser el autorreiki, como pueden ser ejercicios de respiración. Todo eso nos hacen conectar con nuestra esencia y tomar distancia de nuestra mente egótica, de nuestro ego. Y la tercera, que a mí me funciona mucho, sería la observación. La observación de esa mente, la observación de esos pensamientos, nos hace tomar distancia. En el momento que yo observo algo, ya no soy ese algo. En el momento que yo observo algo, ya creo una separación entre ese algo y yo. Y en esa separación es donde está nuestra esencia. En esa separación entre lo que yo observo y entre el observador está el camino a nuestra esencia. No podemos llegar a nuestra esencia cuando estamos totalmente conectados con nuestra mente egótica. En cambio, sí que estamos creando ese espacio para conectar con nuestra esencia en el momento que empezamos a observar desde el papel del testigo, desde el darnos cuenta que no somos nosotros, ese que está pensando en nuestra mente egótica. Y en el momento que observas que estás pensando, ya no eres tú el pensador. Así que esta tercera recomendación que te doy es observar la mente. Sí que es cierto que las primeras veces que se observa en la mente, yo me acuerdo los primeros años de estar observando la mente,
al principio tienes como reticencia, es decir, tienes como no quiero estar observando a mi mente porque está emitiendo estos pensamientos o está emitiendo otros, pero conforme vas practicando te lo vas tomando como un juego, al final tienes que tomártelo como un juego y conforme vas afinando más en esa observación de la mente, ya empiezas a conectar más con ese papel del observador y no tanto con la mente. Así que puedes empezar por pequeños momentos del día, meditar 3 o 4 minutos en decir, yo utilizaba mucho al principio porque hay personas que se ponen a meditar y dicen, wow, yo es que no quiero, es que me vienen pensamientos cuando me pongo a meditar, genial. Pues observan, meditan los pensamientos. Una de las variantes de la meditación vipassana es observar los pensamientos, otra observar la respiración, pero también observar los pensamientos para crear esta distancia entre la mente observada y el observador. Así que una buena práctica puede ser sentarte y yo incluso le decía a la mente, cuando empezaba, decía mente, perfecto, empieza a emitir pensamientos, porque voy a observarlos. Y curiosamente, cuando dices eso, esa vorágine de pensamientos incesante empiezan a disminuir y puedes observarlos desde una distancia y desde una forma mucho más tranquila. Así que bueno, espero que te haya gustado lo que hemos estado hablando hoy sobre qué es el ego espiritual, qué es trascender el ego, ¿para qué nos sirve trascender el ego? Y las 3 formas que te he recomendado. La primera, no negarlo. La segunda, atención plena, de cualquier manera que quieras utilizar, a través de la meditación, de la práctica de autorreiki, de las respiraciones. Y la tercera recomendación para trascender el ego, observar la mente, observar tus pensamientos desde la distancia, desde el papel del observador, darte cuenta que tú no eres el que piensa, sino que eso es una construcción mental únicamente. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí. Te animo a que compartas el podcast, te animo también a que lo descargues para que puedas escucharlo en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando, tanto al podcast como a todo el movimiento Creadores de Prosperidad. Recuerda exprimir al máximo las enseñanzas de Creadores de Prosperidad del volumen 1, Creadores de Prosperidad, del volumen 2, Mentes Creadoras, y del volumen 3, Crea y Emprende. Si todavía no lo tienes, puedes encontrarlo en www.creadoresdeprosperidad.com. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Hay quien conecta más con el corazón, hay quien conecta más con la cabeza. Nosotros conectamos con las 2 cosas. Somos creadores de prosperidad.